Hebreos 2:1 dice, por tanto, a ver si lo encontró, hermano. Dice, por tanto, bueno, ya que deje que lo encuentren todos, hasta los celulares, encuéntrenlos. Amén. ¿Cumplieron año los cuates, ¿no? Pues parece. Hebreos 2:1 dice en el nombre de Jesús así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Padre, ya llegó el momento de dar tu palabra. Tú sabes que ando un poco enfermo, Señor, pero me siento mejor. De ese dolor de cabeza, no sé si fue por el viaje, Señor, tú conoces mi cuerpo, mis entrañas, y necesito en este momento tu poder, tu salud para hablar tu palabra. Danos la gracia delante de los hermanos, y gracias por estar con nosotros, librarnos del mal, del pecado y guardarnos en tu mano. Gracias por guardar nuestra salida y nuestro regreso, nuestra entrada, y por estar con nosotros y proveer y proteger nuestra vida, pues somos tus siervos y vamos a vivir solo hasta que tú quieras, Señor, y tú permitas. Así que en esta tarde me gozo de ver la iglesia, Señor, pues este es donde debo estar, y agradezco a mi hermano Tabullo y a Israel que hayan predicado estos días que yo no estoy, y qué grandes mensajes dieron. Gracias por ellos, y bendice esta palabra para que al salir de aquí vayamos con gozo. Y también ayúdanos a arreglar esta situación del aire, Señor, de la electricidad esta semana. Ayúdanos en el nombre de Jesús, amén. Sufra un poquito mientras arreglamos lo de los aires, hermanos, más las hermanas, que son las que más echan aire. Soporten las aflicciones, hermanos. Bueno, empezamos. Este es el tema. No sea que nos deslicemos, dice el escritor de Hebreos, que se le atribuye al apóstol Pablo. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las palabras que usa aquí el apóstol o el escritor de Hebreos son palabras griegas. La palabra es necesario que con más diligencia atendamos, es la palabra griega prosechein, que es tirar el ancla, es decir, atender la situación del barco. Y luego la otra donde dice nos deslicemos, es la palabra pararein, que significa, hermanos, dejarse llevar por la corriente y naufragar. Entonces, este tema es relacionado a cómo un barco navega en la mar, y cómo, hermanos, un barco puede salirse de su rumbo, perder todo, hermanos, la seguridad, sin puerto fijo, sin dirección, y naufragar y destruirse y hundirse para siempre en el océano. Esa es la idea que da el apóstol Pablo en el 2:1 de Hebreos. Pero déjenme explicarle en primer lugar, hermanos, cómo ha venido, hermanos, bajando y diluyendo las situaciones o las cosas en la iglesia a través de los 2000 años, especialmente en estos del 700 para acá. Miren, cuando hablamos de que la iglesia, hermanos, es esencial, hablamos de que el gobierno, ni las autoridades sanitarias, ni los doctores conocen espiritualmente a Dios, porque ellos durante la pandemia dijeron que la iglesia no era esencial, que cerraran las iglesias, los templos, y obedecimos, los cerramos, porque ellos dijeron que no era esencial. Pero no nos consultaron a los ministros, a los pastores, a ver qué pensábamos nosotros, porque si nos han consultado a nosotros les hubiéramos dicho, es esencial. ¿Cuántos creen que la iglesia es esencial? Muchos murieron y no estaban bien con Dios. Se fueron al infierno espiritualmente, hermanos. Si hubieran abierto las iglesias, Dios hubiera obrado grandemente para salvar más personas y adorar a Dios. Pero hay mucha gente que piensa que la iglesia no es esencial. En 1700 la iglesia era esencial.
Era, hermanos, el fundamento. Bueno, no sé si usted sepa qué es ser esencial. Una cosa o una situación o una comunidad como la iglesia, una institución. Esencial, hermanos, es fundamental, básica, sustancial, principal, primario, vital, importante, indispensable. ¿Quiere más sinónimos? Crucial, decisivo, útil, imprescindible, medular, primordial, básico. La iglesia siempre ha sido primordial y básico, hermanos, en la comunidad, en lo social, porque es la única institución a favor de la gente, de las almas. ¿Cómo se ponen a decir que la iglesia no es esencial? Y en 1700, cuando había un gran avivamiento a nivel mundial, donde había grandes siervos evangelistas predicando, hermanos, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, la iglesia era esencial. Por eso Estados Unidos fue lo que fue. Y hoy los gobiernos quieren que Estados Unidos llegue a ser otra vez Estados Unidos, pero no quieren que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que la iglesia sea esencial. Lo han sacado de la nación, lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de los hogares. Y todavía se preguntan, ¿dónde está Dios cuando los atacan con los terroristas? Y hermanos, en el siglo pasado, en 1900, la iglesia era opcional ya. Venía bajando y diluyéndose, como el evangelio, hermanos. Se vino diluyendo. Y ahorita tenemos un evangelio light, diluido, hermanos, liviano, para que no les cause problemas a nadie. Y luego, hermanos, una iglesia, dice ahí que el siglo pasado era una iglesia opcional, donde los hijos podrían escoger entre ir a la iglesia o ir al cine, y ellos preferían ir al cine, obviamente. Donde no les preguntaban a los hijos, o más bien preguntaban los hijos, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Y los papás podían decirle, pues escoge donde tú quieras ir, si quieres ir acá, o si quieres ir a divertirte al parque o a la playa. Y si no quieres ir a la iglesia, no vayas. Era opcional, es decir, podían elegir entre ir a la iglesia o no ir. Nosotros somos del siglo pasado. Yo nací en 1962. Pero como cristiano he llegado a la conclusión que la iglesia debe ser esencial y no se les debe preguntar a los hijos, ¿quieres ir a la iglesia? No, vas a ir a la iglesia. Mientras estés aquí en la casa, tú vas a hacer lo que los padres te digan y vas a ir a la iglesia. Porque si tú les abres una puerta y les dices, no, escoge, ellos van a escoger siempre las diversiones, ellos van a querer siempre los amigos, ellos van a querer siempre el cine y no venir a la iglesia. Ellos van a echarle la culpa a la escuela, ellos van a echarle la culpa a las diversiones y no van a querer venir a la iglesia. Entonces, en una familia espiritual, no se les pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia? Ya saben que vamos a ir a la iglesia. El domingo no se pregunta, a la iglesia todos. El miércoles hay oración, a la iglesia todos. Y no hay opción. Finalmente, hermanos, vamos a caer en que nuestros hijos o nietos, o las descendencias que vienen, o las generaciones que vienen, que ahorita estamos en la generación Z, vamos a decir, pues ya la última, como quien dice, van a decir actualmente, la iglesia es irrelevante. La iglesia no me sirve para nada. La iglesia no la necesito. Y qué triste es que se haya venido decayendo, hermanos, la esencia de la iglesia. La esencia de las cosas espirituales. Es lo que está tratando de prevenir el libro de Hebreos, el capítulo 2. No sea que nos deslicemos. Y cuando hablamos de deslizarnos, hermanos, es de resbalarnos. E irnos por el tobogán de la indiferencia. Por el tobogán, hermanos, donde ya no hay regreso hacia la perdición, hacia el infierno. Como un barco, exactamente, como un barco a la deriva. Esa es la idea de aquí. No sea que nos deslicemos, hermanos, ir resbalando sin poder controlarte. Resbalar, hermanos, con las cosas mundanales e irte poco a poco alejándote de las cosas de Dios. Y hoy quiero decirte que Dios nos está hablando a nosotros. Y te lo está diciendo a ti bien. Te lo está diciendo a ti que eres cristiano, que eres joven, que te estás metiendo en las cosas del mundo. Que estás empezando a pecar, te lo dice, hey, ten cuidado. Atiende a las cosas que has oído, atiende al evangelio, atiende a la palabra de Dios, atiende a la oración, atiende a la asistencia a la iglesia. No sea que te deslices. Hay mucha gente que aquí venía a adorar a Dios y allá está allá, deslizada.
porque no atendió a la palabra de Dios, porque no obedeció. Y la Biblia aquí lo dice: si en la ley de Moisés toda transgresión recibió justa retribución y toda desobediencia recibió su pago, ¿cuánto más ahora en el nuevo pacto? ¿Cuánto más creen que merece aquel que se deslice y que ya no quiera nada con las cosas de Dios? Déjenme ponerles un ejemplo, porque vamos allí. Para poner el ejemplo, voy a poner en la NBI el versículo 2:1. Dice ahí, en la NBI es Nuevo Testamento, no, Nueva Versión Internacional. Por eso dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? A las cosas de Dios, al evangelio, a la salvación que recibimos. Y luego dice, no sea que perdamos el rumbo. Allí me voy a detener, porque quiero poner el ejemplo de Lot. La Biblia habla que Lot, hermanos, escogió las llanuras de Sodoma y Gomorra, las llanuras del Jordán, y que Lot se apartó de Abraham su tío, porque hubo problemas entre los pastores de sus ovejas y los pastores de las ovejas de Abraham su tío. Y entonces Lot fue poniendo sus tiendas poco a poco, dice, hasta Sodoma y Gomorra. Se fue yendo poco a poco hasta Sodoma y Gomorra. Puso este día aquí las tiendas, luego vámonos. Y se fue otro día y más cerca y más cerca, más cerca, hasta que llegó a Sodoma. Pero enseguida dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos en gran manera, pecadores en gran manera. Y Lot quiso irse hasta allá. En mi opinión, Lot se fue deslizando en ese tobogán hasta llegar a la mundanalidad, hasta Sodoma, solo para encontrarse con esa forma de vida mundana, donde había perversidad, donde había depravación, donde había pecado e iniquidad multiplicada en Sodoma. Había homosexualismo, sí lo había. Había hermanos envidia, había hermanos soberbia. La Biblia lo dice, que Sodoma y Gomorra eran soberbias. Y Dios vio esa maldad multiplicada. Y al igual que en los días de Noé, la maldad que era mucha, rabá, la palabra hebrea rabá es muchísima en extremo. Y vio Dios que la maldad era mucha y decidió raer en el diluvio. Y también vio Dios que la maldad era mucha en Sodoma y Gomorra, y que el clamor contra Sodoma y Gomorra era mucho. Muchos clamaban porque eran malos. Y entonces Dios decidió que lloviera fuego del cielo. Fuego y azufre, que son los elementos del infierno. Descendieron del cielo, hermanos, y quemaron la ciudad de Sodoma y Gomorra y todos sus habitantes y animales y todas las que había ahí. Pero el cuadro curioso, ¿por qué va ahí el escritor de Génesis? Se enfoca en la familia de Lot. Ellos eran justos. Y Pedro, en 2 Pedro 1:7-8, dice que él cada día afligía su alma al ver la maldad. Lot se conmovía mucho y se angustiaba de ver tanto pecado alrededor de él. Y luego clamando a Dios para que lo librara, pues él se había deslizado hacia allá. Dice, poco a poco las tiendas las fue poniendo hacia allá. Y luego al final de ahí en Pedro dice, ¿sabe Dios librar a los justos? Sí lo sabe librar, porque libró al justo Lot, que estaba escandalizado por la nefasta conducta de aquellos hombres. Entonces, hermanos, Dios envió ángeles para tomarlos de las manos y sacarlos de Sodoma y Gomorra. Cuadro perfecto de muchos ministros, hermanos espirituales, que van y sacan de la mano de aquellos que ya se han ido hasta Sodoma y se han deslizado. En Sodoma están viviendo en el pecado y vienen y los sacan y les dicen, sal de Sodoma, dijo el Señor, y no voltees para atrás. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Ella salió de Sodoma y Gomorra, pero volteó hacia atrás. Sus pies apuntaban hacia afuera de Sodoma y Gomorra y sus ojos y sus manos hacia Sodoma y Gomorra. Algo había dejado ahí. No sabemos qué había dejado ahí. Sus joyas, quizás sus pinturas. Vamos a decirlo, a pensarlo así. Y en el momento exacto que volteó, ella obedeció a medias. Salió, pero volteó hacia atrás. Quedó convertida en estatua de sal para la posteridad. Y Jesús fue el que dijo, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdate lo que le pasó, para que tú al salir de esa ciudad tengas que
mirar solamente a los ojos a Jesús y nunca más volver hacia atrás. Pero ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Dice que si nosotros no queremos sufrir eso y deslizarnos hasta allá, pongamos atención a las cosas que hemos visto y oído. Prestemos más atención al consejo pastoral, más atención a la palabra que se predica aquí, más ser hacedores de lo que estamos predicando constantemente y poder así librar nuestra alma, aún viviendo cerca de Sodoma y Gomorra, hermanos, porque todas las ciudades están igual. Tepic también parecida a Sodoma y Gomorra. En Tepic también hay mucho pecado, pero aquí vivimos nosotros y Dios nos ha prometido que si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor de la salvación, seremos salvos y libres de todo el pecado. Así que gloria a Dios, porque Dios nos está advirtiendo a tiempo, no sea que te deslices. No sea que te deslices. Y yo puse ahí una diapositiva de alguien que está a punto de resbalarse. Cuando hablamos de esto, hermanos, es cuidado, no sea que nos deslicemos. Hay peligros. Hasta el más santo puede caer. Hasta el pastor más consagrado ha caído. Hasta el evangelista más que ora mucho ha caído. Ninguno de nosotros está libre, hermanos, de caer. Todos estamos en riesgo en un mundo donde el que no cae resbala. Y de resbalar e irte hasta el suelo, hermanos. Esto nos habla de que tú caigas en pecado y seas un escándalo en la iglesia. Que otros te vean y se burlen y seas piedra de tropiezo para ellos. Imagínate que tú caigas del cristianismo y peques y ya no quieras nada con el Señor. Dice la Biblia, y esta es la pregunta que pongo yo: ¿cómo escaparemos nosotros? Dice aquí en Hebreos 2:4. 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí se las cuelgo, hermanos. A ver, contéstenla. ¿Cómo crees que vas a escapar si descuidas esa salvación que has recibido cuando te bautizaste? No hay. A ver, pregúntenle a los profetas, pregúntenle a los patriarcas, pregúntenle a los apóstoles, a ver quién les da una respuesta. No hay. Yo no puedo dar, no tengo la respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y luego en Hebreos capítulo 10 dice: si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ya no hay remedio, va a morir, porque violó la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo creen que merecerá el que pisotee la sangre de Cristo? El que haga afrenta al Espíritu Santo de la gracia. Porque está escrito: Dios es fuego consumidor, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se va a andar jugando. Dios va a castigar al malhechor. Dios va a castigar así, aunque haya sido su hijo. La disciplina va a venir. Y Dios es así. Como padre que castiga a su hijo, Dios también disciplina a sus hijos. Y ve, hermanos, lo que Pablo busca, lo que el apóstol busca y lo que Dios quiere es evitarnos todas las desgracias del mundo, es evitarnos las caídas. Pero quiero concluir diciéndoles que en medio de la tormenta perfecta que el diablo te ha puesto para que caigas y te hundas, siempre aparece Jesús para calmar esa tormenta y que tu barco no se hunda. ¿Recuerdan la historia de Mateo 14 cuando andaban en el mar de Galilea y de repente se vino una tormenta, la tormenta perfecta? Y los discípulos estaban allí y de repente se andaban hundiendo y clamaban y ya no hallaban qué hacer. De repente, hermanos, aparece Jesús caminando por las aguas. Gloria al Señor. En medio de esa tormenta, de un mar agitado, de las olas altas y del viento enfurecido, aparece Jesús caminando por las aguas para calmar la tormenta y darles bonanza y esperanza a los discípulos. Y que el barco tuviera seguridad y que no se fuera a la deriva, que es un término del mar, de los marineros. A la deriva. ¿Cómo va tu vida? ¿Como un barco a la deriva o va seguro porque lleva capitán? El capitán es Jesús. Nosotros siempre decimos: ya vamos en el barco del 2025. El amor fraternal es nuestra meta. Todos somos marineros y todos nos debemos amar como hermanos. Gloria a Dios. Pero cuidado, porque el barco lleva rumbo, lleva un capitán, pero cualquiera que brinque de él, se aviente al agua, se va a ahogar. Es en el barco
donde está la salvación. Era en el arca donde se salvaron Noé y su familia. Y Dios le dijo: entra al arca. Estás en buenas manos, estás en el arca, en el barco, no te vas a hundir. ¿Por qué? Porque Jesús es el que va guiando el barco. Todos los demás somos marineros y todos pregonamos y lanzamos salvavidas a todos los que se andan ahogando en el mar para que se suban al barco. Si tú no eres cristiano, en este momento hay un salvavidas para ti, para que te subas a este barco y te salves. Y no vayas a la deriva sin rumbo fijo. ¿Sabe usted qué es ir a la deriva? Y termino con esto. Es cuando ya perdiste el control. Ya no hayas qué hacer. Estás abandonado a las olas del mar, a donde ellas te lleven. A la corriente, donde ella te lleve. Y lo más seguro es que la corriente de este mundo te va a llevar a pique, como el Titanic, a hundirse. Nosotros llevamos rumbo, gracias a Dios. Gracias porque lo encontró. ¿Saben? Pero hay mucha gente que su pobre barquita va a ir de picada. Ya se va a hundir. Ya se va a hundir porque va a la deriva. Las olas lo están ya hundiendo. Pero estás a tiempo de clamar a Cristo. Cuando los discípulos vieron que ya no podían hacer nada y la tormenta era perfecta y se iban a hundir, gritaron: sálvanos, Señor. Vieron al Señor y dijeron: es un fantasma. No, es el Señor Jesús. Vino y les calmó la tormenta. Esa es la solución. Jesús sigue siendo la única respuesta, el único salvador y la única solución a un barco sin deriva. No permitas que tu barco se hunde. No te ahogues en un vaso de agua. No te ahogues en un problemita matrimonial, en un problemita familiar. Todo tiene solución. Cristo es la solución para nosotros. No tienes que deslizarte hasta el mundo. Ahora puedes atender a estas cosas que te hemos predicado y enseñado. Pues eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a orar para que el Señor nos permita permanecer y no dejarnos llevar por la corriente que nos lleve a naufragar en cuanto a la fe y de perder todo lo que hemos ganado. Aquí está el consejo pastoral para este miércoles. La iglesia sigue siendo esencial. No la dejes, la congregación, no dejes de congregarte por la misión que Dios le encargó: salvar al mundo, predicar el evangelio y salvar a todos los que van a salvarse. No te canses de ser cristiano, no te canses. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Padre, tú nos has hablado tan claro que es necesario decirte gracias y atender, saber escuchar lo que tú tienes para nosotros. Padre, si hay aquí un hermano o hermana, joven o señorita, que han sido tentados a irse al mundo, a deslizarse hacia el mundo, Señor, que nos engaña por lo material, por el dinero, por la fama, por los lujos, Señor, haz que pueda hoy recapacitar esa persona y atender, poner atención a lo que ha escuchado, a lo que ha recibido, a cuidar su salvación, porque no hay escapatoria si descuidamos una salvación tan grande que no nos costó nada, sino que se nos fue regalada. Padre, ayúdanos a cuidar el regalo para llegar con él a la vida eterna, para recibir la corona de la vida. Pido que esta iglesia, Señor, sea un ejemplo en esta ciudad de un barco que lleva rumbo, un ejemplo de un barco que va guiado por ti, que en nuestra vida el capitán es Cristo y siempre andaremos en su presencia y no hay armas que nos puedan rescatar. Sabemos que es difícil, Señor, como iglesia, como cristianos, pero la iglesia no es un barco de lujo, de placer o de fiesta, sino es un buque de guerra. Y tú nos has enseñado a orar, a pelear la buena batalla de rodillas, porque sabemos que una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Cuando oramos, el diablo tiembla. Cuando oramos, las cosas cambian. Y tú, Señor, obras maravillosamente. Por eso te pedimos, enséñanos a orar y aumentanos la fe. Limpia de todo lo que estorbe, Señor. Límpianos toda piedra de tropiezo, todo obstáculo en el camino, y ayúdanos a atender tu palabra y a vivir conforme tú mandas, para así, Señor,
ser la esposa pura y blanca, gloriosa y sin mancha y sin arruga para tu venida. Que así sea, Señor, este mes, este año, este día, esta semana. Y tu iglesia, Señor, siempre diga amén a lo que tú estás hablando y sea hacedora de tu palabra junto con los siervos tuyos. Aquí estoy, Señor. Humillamos nuestro corazón y pedimos perdón si hemos pensado en volver atrás. Nosotros hemos decidido seguir a Jesús y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás para nada. Atrás el mundo, la cruz delante. En el nombre de Jesús consagramos nuestra vida a ti solamente. Aleluya, gloria a Dios. Amén, bendito seas, alabado seas, Señor Dios Todopoderoso. Digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Que tu iglesia sea bendecida hoy, mañana y siempre. Nos prepare siempre para dar lo mejor de nosotros para ti. Y llénanos de tu espíritu, Señor, para poder mover montañas en tu nombre. Y gracias por todo lo que has hecho, lo que harás y lo que haces. En el nombre de Jesús, Jesús nuestro Salvador. Amén.